Hola, hoy estamos en el programa Palique Ambiental Orinoquia, espacio otorgado por el Centro de Estudios de la Orinoquia a través del Centro de Pensamiento Estudiantil Orinoquia. Hoy tenemos dos invitados especiales para discutir sobre el asunto de la deforestación en la región. Por un lado, tenemos a Mariana Giraldo, quien es bióloga con estudios de la Universidad CES y la Universidad de los Andes, actual candidata a especialista en Derecho Ambiental en la Universidad del Rosario, y asimismo es fundadora del programa radial CES Verde y cofundadora de Agentes Ambiental Colombia. Por otro lado tenemos a Andrés Castro, quien es ingeniero ambiental especialista en Derecho Ambiental y estudiante de la maestría en Gerencia Ambiental en la Universidad de los Andes. A su vez es miembro del Consejo Directivo de Corporinoquia, catedrático en la Universidad Unisan Gil en Yopal y director de una empresa de consultoría ambiental que evalúa proyectos de la región. En esta ocasión estoy yo como moderadora, soy Damaris Rosso, soy politóloga de la Universidad de los Andes y estoy haciendo las maestrías en Construcción de Paz y Derecho Internacional. Fui directora del Comité de Discusión Política y soy miembro del Centro de Pensamiento Estudiantil Orinoquia, del Centro de Estudios de la Orinoquia. Bueno, quisiera tocar un poco o hacer una contextualización sobre el tema de deforestación en la región Orinoquia y empezar un poco revisando qué ha pasado allí en ese ámbito. Por ahora tenemos, en base a los datos del IDEAM del 2017, que la Orinoquia está en un riesgo enorme debido a las altas tasas de deforestación. Esto se da debido a que más de la mitad de los bosques de esta región han sido declarados en alerta temprana por deforestación por parte del IDEAM. Particularmente nos preocupan tres departamentos, el Guaviare, Meta y Vichada, los cuales tienen en totalidad la mitad de la deforestación dentro de la región, y básicamente en el primero, en Guaviare, estamos hablando de un 19.4% de alerta temprana por deforestación. En el Meta estamos hablando de un 7.9% de alerta por deforestación, y en Vichada estamos hablando de un 2.3%, que efectivamente nos habla de que hay una alarma particularmente importante de tratar para el país y especialmente en la región. Sin embargo, a pesar de que estos tres departamentos son los más problemáticos en este momento, también tenemos que el Casanare tiene el 0.2% declarado como alerta de deforestación temprana, y Arauca tiene el 0.3%. Adicional a esto, tenemos que Guainía y Vaupés han sido principalmente afectados por la minería, y esto también ha generado que se profundicen prácticas que son negativas para en deforestación. Algunas de las causas principales de esta problemática en la región tienen que ver, según estudios del Centro de Estudios de la Orinoquia, con la ganadería extensiva y la agricultura extensiva. Además, también se está hablando de un descubrimiento de yacimientos petroleros que está afectando cada vez más rápido de la región, en lugares como Caño Limón en Arauca, Cusiana y Cupiagua en Casanare, Apiagua en Meta y otros, que ha generado desplazamiento poblacional a la región y al mismo tiempo impactos negativos en el suelo. Teniendo en cuenta este panorama y ya involucrando un poco a nuestros invitados especiales, queremos desarrollar un poco qué es lo que está pasando en la Orinoquia, por qué se están dando o porque se está profundizando con ciertas prácticas esta problemática. Y entonces vamos a partir con la primera pregunta, que es para los dos, que básicamente se centra en que quisiéramos saber un poco por qué estas prácticas de agricultura y la ganadería extensiva causan la deforestación. ¿Por qué pasa esto? Y además, pues, cuáles son los procesos concretos que podríamos tener en cuenta para pensar un poco lo que está profundizando esta problemática en la región. No sé cuál de los dos quiere empezar. Sí, son libres. Listo, muy bien. Bueno, muchas gracias, Damaris, por la presentación. Muchas gracias al Centro de Estudios de la Orinoquia por la invitación. Y en primer lugar, yo creo que hay que mencionar el manejo del uso del suelo.
y los cambios en el uso del suelo. Creo que esas podrían ser las principales formas en decir cómo la ganadería y cómo la agricultura se relacionan con la deforestación. Cuando nosotros tenemos unos ecosistemas que digamos han sido intactos y se quiere entrar o quiere llegar la ganadería a ser parte de las actividades económicas principales en la región, pues se necesita hacer cambio del uso del suelo, ¿cierto? Entonces pasarían los ecosistemas a ser ganadería y para esa transición es necesario sí o sí deforestar o en otro caso, para el caso por ejemplo de Bichada que son principalmente sabanas, también se conoce que lo que se hace es la transformación de los pastizales en pastos que son exóticos o que no son como tal el pasto propio de las sabanas, como el pajonal, por decirlo así. Entonces, desde esa primera medida, vemos cómo la ganadería, pues para poder hacer ganadería hay que deforestar en los terrenos que hay ecosistemas como por ejemplo la altillanura o el piedemonte, ¿sí? Y como lo mencionabas ahorita, decías que por ejemplo la parte de Guaviare, Meta, son unas de las más afectadas y en el Bichada también. Sin embargo, en el Bichada pues al ser más que todo pajonales y hacer una llanura como muy extensa, no tenemos el mismo tipo de ecosistema y por decirlo así no es tan visible también como el proceso exacto, mientras que más abajo en la parte que ya se empieza a unir como con la parte de Amazonía, que empieza como un poco el piedemonte amazónico, es donde se puede ver más esa deforestación, donde se puede ser más tangible y por eso precisamente no es en vano que el Meta y el Guaviare estén dentro de los primeros como dentro de las primeras cifras en las que más hay deforestación. Lo mismo sucede con la agricultura. Hay partes, por ejemplo, del Meta que son muy aptas para el cultivo del arroz, o sea, para el cultivo del arroz precisamente porque eran zonas inundables. Sin embargo, digamos que podríamos hablar un poco de la vocación del suelo, ¿sí? ¿Para qué son los suelos? Si los suelos realmente es lo mejor que esté ahí el arroz o qué debería estar ahí. Entonces, en este caso, en el arroz, pues en la zona inundable, ahí es un cambio de lo que es el uso del suelo o un cambio también como del ecosistema, por decirlo así, del territorio o de la zona natural, porque cambia toda la dinámica, entonces hay digamos que cambio también en toda la ecología y el manejo de las especies que hay. ¿Sí? No sé si de alguna manera podemos complementar a Andrés desde la parte de la agricultura, ¿cómo lo ves tú? Claro, gracias. Primero, pues, dar las gracias por la invitación a Damaris, a Mariana y al Centro de Pensamiento de la Orinoquía, pues la oportunidad por poder expresar algunas opiniones sobre la sostenibilidad en la región Orinoquía. En primer lugar, pues debemos mencionar algo que me parece muy importante y es que, y no podemos olvidar, y es que la Orinoquía lleva procesos de transformación de más de 50 años. A partir de la colonización de este territorio, pues ya se han venido dando unas transformaciones de los ecosistemas naturales o propios de ese territorio. Hoy en día, pues tenemos que hablar, por supuesto, de la frontera agrícola y de la problemática asociada a la ganadería y asociada a la agricultura está precisamente en esa, digamos, en ampliar, en esos procesos de ampliar la frontera agrícola. En esos procesos de ampliar esa frontera, lo que decía Mariana, mucho más en el sur del territorio, que es una zona mucho más conservada y que está, digamos, asociada al piedemonte amazónico, lo que llamaríamos también la cuenca alta del río Orinoco. Es una área en donde se han establecido procesos de transformación lenta, entre comillas. Digo lenta entre comillas porque pues, los procesos de transformación en el Meta y Casanare han sido mucho más rápidos desde el momento de la colonización. Entonces en este momento lo que requerimos es definir una frontera y un uso del suelo adecuado para ciertas áreas. Y los problemas de deforestación están asociados, a mi modo de ver, a dos situaciones. Uno, estoy de acuerdo con Mariana cuando dice que se avanza en la frontera agrícola, es decir, se deforesta, se empiezan a
a realizar actividades de ganadería o de agricultura, y las personas en este caso se dan cuenta que los suelos no dan la productividad que realmente esperan y simplemente se van a otras zonas a deforestar otras zonas. Entonces esa es una de las grandes problemáticas hoy en día. Es una carrera para defender estas, digamos, estas áreas, y tenemos una serie de herramientas jurídicas a través de parques naturales nacionales y hoy en día a través de las reservas de la sociedad civil, pero pues que presentan una serie de problemas también asociados a todos los baldíos y la falta de propiedad sobre esas tierras. Entonces básicamente el problema asociado a la deforestación frente a estas dos actividades es esa forma de ampliar esa frontera en ciertas zonas que se han preservado durante varios años, a pesar de todos los cambios y transformaciones que ha tenido el ecosistema desde la colonización. Súper, me parece interesante hablar un poco o tener en cuenta esta idea o este proceso de deforestación asociado a la colonización, porque en gran parte también se está dando actualmente pues un proceso de, no sé si se llama repoblación o algo así, efectivamente pensando en que digamos, con el proceso de paz se abrieron ciertos espacios y pues la gente está llegando quiere tener ganado, cultivar, y entre otras también la minería está funcionando muy bien dentro de la región. Entonces creo que tal vez no sea apropiado decir una nueva colonización, pero sí mirar de pronto o tratar de pensar esta idea de movilización social, porque eso en el fondo también hace que se genere, no sé, viviendas, necesitan viviendas, necesitan también cultivar, entonces toda esta serie de demandas impacta un poco en el ecosistema, y creo que es importante tenerlo en cuenta también en la actualidad. Okay, yo quisiera hacer también como complementar, si se puede, también esta parte, y es que dentro de las personas con las que he conversado del tema de la deforestación en la Orinoquía, también me decían que no solamente es la deforestación o sea, no solo se da por ganadería, ni por agricultura, ni minería, también se da por cultivos ilícitos, y en muchos casos también se da por acaparamiento de tierras, que es lo que dices. Entonces se hace deforestación para acaparar las tierras, y lo que se están encontrando en la Orinoquía en muchos casos son tierras que son gigantes, no hay nada, pero es porque están acaparándolas, y no sé si tenga que ver también con el proceso de posconflicto, que están ahora como en todo el dispute también de algunas tierras que, sí, de territorios. Entonces hay algo que sí hay que mencionar, es el acaparamiento de tierras, que es otra de las causas de la deforestación en la Orinoquía. Pues propiamente no hay datos muy puntuales, bases, no sé, información muy puntual, como que uno diga, es esta cifra, no la conozco, pero sí sé que está pasando en la región. Entonces es bueno mencionarlo. Y también cuando mencionabas la parte de expansión, también me imagino que expansión urbana, ¿sí? De colonización, pues esto va ligado a unas dinámicas sociales en la que sí o sí el aumento de la población pues se ha venido dando en Colombia. Al mismo tiempo también esto significa que hay un aumento en la cantidad de producción de alimentos. Entonces ahí es como ver, bueno, estamos hablando de deforestación, estamos hablando de la agricultura, pero muchas veces dejamos de lado la parte social, y es como, pero si no existiera la demanda que existe para ganadería, si no existiera la demanda que existe en agricultura, posiblemente estos ecosistemas o la deforestación no se estaría viendo de la manera en cómo se está viendo. Entonces yo creo que sí es bueno tener en cuenta el aumento de la demografía, no sé, local, ¿sí? de los territorios en la Orinoquía, y tener presente también la dinámica alimenticia, que me gustaría también mencionarla más adelante, o no sé si mencionarla ya, porque desde nuestras dietas se sabe mucho también cómo estamos impactando a los diferentes ecosistemas, a los diferentes usos de suelo. Entonces, no sé, por ahí estaba viendo, por ejemplo, que la parte, digamos, de alimentación desde la ganadería, la carne, tiene una cantidad de
aminoácidos, bueno, que son como, los aminoácidos son como los ladrillos para construir las proteínas. Entonces al tú consumir no sé, 100 gramos de carne, pues te toca, para equiparar la cantidad proteica que tienen esos 100 gramos de carne, te tocaría consumir muchísimos más vegetales. Entonces ahí empieza a ver uno cómo es la dinámica del uso de la tierra, cuántas hectáreas necesitas para lograr conseguir la cantidad de carne, lograr cubrir el consumo de las ciudades, de los territorios, y al mismo tiempo cuánto necesitarías de agricultura si no fueras a comer carne para suplir la misma necesidad nutricional. Entonces creo que hay que tratar de mirarlo tener una vista muy integral, no solamente juzgar lo que se está haciendo, juzgar que la deforestación, sino también analizarnos nosotros mucho, que me gustaría de pronto, sí, otras prácticas, y si podemos tocarlo más adelante de pronto como modo de reflexión sería chévere. Sí, total, y no, que vale la pena también pensar un poco que la ganadería en sí y la agricultura en sí no son malas en esencia, sino es la manera o ciertas estrategias que hay que se utilizan en ese proceso, porque hay ya agricultura, no, ganadería rotatoria y otra serie de mecanismos que pueden, digamos, ser más amables con el ambiente y al mismo tiempo suplir esta idea de oferta, demanda, ciudad, campo. Entonces creo que eso sería importante. Pero ya teniendo en cuenta lo que tu intervención, me gustaría mucho pensar como que la deforestación que deviene en gran parte a esas prácticas socioculturales en la Orinoquia y en general también, llamémoslo, del país, en términos de alimenticios, hay algo que es importante, no sé, pensarlo, y es esta idea del cambio climático y todo lo que estamos, digamos, los debates que se están teniendo actualmente y la relación de la deforestación con el cambio climático. No sé si tú podrías darnos un poco, no sé, desarrollarnos un poco cuál es el link entre deforestación y cambio climático, y pensar un poco a la luz de pronto qué estrategias podríamos pensar alrededor de lo que estamos hablando, que hay, tenemos que pensar en población, tenemos la parte demográfica, tenemos que pensar en qué se tiene que comer, que también tenemos que suplir unas necesidades básicas económicas y sociales, porque no podemos decir no a todo y de repente todo es parque natural. Entonces también pensar esa relación y qué estrategias podríamos tomar de ahí para enfrentar el cambio climático, que es en este momento es también importante dentro de Colombia, dentro de las relaciones internacionales. No sé, tú y eso. Claro, sí, dentro de lo que es cambio climático, digamos, la deforestación se podría ver. Primero, la deforestación acaba, pues entonces, con los bosques, ¿cierto? Eso acabaría con los sumideros de carbono o el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es lo que se emite por la combustión del carbono, entonces se emite cuando los carros, las empresas, nuestro ingeniero ambiental sabe mucho más del tema. Y sí, una polla ahí, por favor. Y así, digamos que se acaba con fuentes que son sumideros de carbono, ¿cierto? Y no solamente la parte de deforestación, sino también en el cambio de uso de suelos. ¿Sí? Cuando, no sé, por ejemplo, zonas que son inundadas, digamos en los arrozales hay una producción de metano muy fuerte, pero entonces también hay que saber cuáles son los gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es un efecto normal que tiene que tener el planeta porque es el que permite que haya una temperatura viable para la vida en el planeta mismo. ¿Qué quiere decir? Que el efecto invernadero siempre ha existido y se debe a unos gases que hay diferentes tipos de gases, por ejemplo el CO2, el metano, el vapor de agua, por ejemplo, es otro gas de efecto invernadero, y hay diferentes gases de efecto invernadero. Para mencionar en este caso preciso el metano y el CO2. Son dos gases que lo que se está viendo actualmente es que han aumentado mucho su concentración en la atmósfera, y al estar la atmósfera llena de estos gases, pues empieza a generar unas dinámicas que están como decir, esta es la Tierra y acá está la capa de la atmósfera, ¿cierto? Entre lo que es la litosfera y
¿sí? Entonces, digamos que el aire, sí. Entonces, en el aire se empieza a generar algo que es una ley básica de los gases, y es, a medida que hayan más gases, los gases tienen más capacidad de chocar entre sí y van generando calor. Entonces, eso es parte de lo que es el efecto invernadero. Entonces, cuando tú tenías una cantidad de gases normales para la vida en el planeta y lo que hay en este momento es que son demasiados los gases, ¿sí? Que lo que hace es generar unas cantidades de calor diferentes a las que normalmente se venían viendo en los ciclos naturales como planetarios, porque en el planeta también hemos tenido periodos de glaciación y desglaciación. Lo que pasa en este momento es que al parecer estamos en un periodo de desglaciación, de calentamiento, en el que vamos de una manera precipitada pues como de una manera precipitada en comparación con las dinámicas anteriores planetarias que se conocen. Entonces, ¿cómo relacionar ahora sí esto con el cambio climático? Pues si no tienes fuentes sumideros de carbono, que son los bosques, si no tienes otra fuente que los pueda capturar, y si tienes además, por ejemplo en este caso es la ganadería, si tienes cierta cantidad de ganado que lo que hace es expulsar en sus excreciones, sí, metano, pues estás de alguna manera sí o sí aumentando la cantidad de esos gases porque no va a haber quien los tome, ¿sí me hago entender? Entonces, de esta manera es como se relaciona directamente la deforestación y en este caso, por ejemplo, la ganadería con el cambio climático. Y para hacer, por ejemplo, parte de la agricultura, cuando hay inundaciones, por ejemplo, no sé, el degradado de las comidas, todo esto también emite una cantidad de gases que son también en parte es un metano también, parte de estos gases es un metano. Entonces, esto es como la manera en cómo se puede relacionar con el cambio climático. Habrá muchas más, sin embargo, estas dos son unas dos muy claves que tenemos que tenerlas en mente, sí, son muy puntuales y muy claves, como directamente con el tema que veníamos hablando de ganadería y agricultura. Total, y teniendo en cuenta un poco esta relación entre la deforestación y el impacto ambiental en términos muy puntuales, que es el cambio climático, y además que tú haces parte de Corporinoquia, nos gustaría un poco, desde tu rol, entender un poco qué estrategias se han tomado para armonizar el desarrollo económico y social con la conservación del medio ambiente y la construcción de una región más competitiva y sostenible, y en este sentido un poco pensarlo a la luz de esta idea del problema que tenemos del cambio climático y la deforestación, y qué estrategias se están desarrollando alrededor de esta problemática. Claro que sí, pero quisiera antes responder y digamos entrar a la contextualización que inició Mariana, y pues que creo que todos estamos de acuerdo, y es eso, en el marco de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que deben estar en cumplimiento en el 2030, son nuestras metas para el 2030, pues se mencionan variables, muchas variables. Empezamos por la primera, que es la pobreza, ¿cierto? Hablamos un poco también de la seguridad alimentaria, hablamos también del cambio climático, hablamos de igualdad de género, hablamos de varios temas que debemos cumplir. Entonces es importante contextualizar y no enfocarnos en una sola actividad, en este caso dos, agricultura y ganadería, pero sí en varias, y cómo proponer para que esas actividades, digamos, aporten lo mínimo, porque toda actividad humana va a generar un impacto. Digamos que desde nosotros hoy levantándonos a las 6 de la mañana tomando el Transmilenio estamos generando un impacto, una huella ambiental. Sin embargo, pues tenemos la obligación, y tienen la obligación estos sectores también, de reducir esa huella, no simplemente bajo esa premisa de que todos generamos impacto, entonces sigámoslo haciendo. No, tenemos que generar unas soluciones. Entonces me preguntabas qué se está haciendo. Nosotros, como miembros del consejo directivo de una corporación, debo aclarar que en la Orinoquía como tal existen 3 jurisdicciones de 3 corporaciones, que son la CDA, que es toda la parte de la cuenca alta de la Orinoquía, que es Baupés, Cormacarena, que es la que tiene jurisdicción en el Meta, y Corporinoquia, pues, de la cual yo hago parte del consejo directivo, que incluye, digamos, los 3 grandes departamentos que son Bichada, Arauca y Casanare, e incluye algunos municipios de Boyacá
y de Cundinamarca. Esto lo saben pocas personas, pues porque finalmente están asociados a unas cuencas hidrográficas. Pero bueno, hablemos de los 3 departamentos. Entonces, y de las gestiones que se están haciendo para poder contener el cambio climático. Nosotros como consejo lo que hacemos es, y por ley debemos alinearnos al Plan de Desarrollo Nacional, y dentro del Plan de Desarrollo Nacional existen unas políticas para contener el cambio climático. Dentro de esos, aplicando esas políticas, pues digamos, podríamos decir que existen varios programas que se han implementado que no son visibles desafortunadamente para la gente. Entonces, conozco unos programas de cocinas ecoeficientes, que son unos programas que se hicieron en Boyacá y en Arauca, en donde hay unas zonas de piedemonte donde las personas aún cocinan con madera. Entonces, pues por supuesto no tienen un gasoducto que les suministre ese combustible para cocinar, que es alguna necesidad básica. Entonces estas cocinas ecoeficientes lo que hacen es, bajo un diseño que no hicieron los profesionales, sino un diseño pues ya internacional, se entregan unas cocinas que consumen 55% menos de material combustible, en este caso 55% menos de madera, porque contienen el calor, tienen unos temas termodinámicos que, digamos, permiten que haya esa reducción. Pero adicional, los programas estaban asociados a la siembra. Uno de los requisitos para que la gente tuviera acceso a esos programas era que tuvieran disponibles 0.5 hectáreas de su terreno, para que las dispusieran para unos bancos forrajeros, por llamarlos así, o unas siembras exclusivas, y ellos mismos sembraran su material combustible. Entonces, digamos, esa es una de las iniciativas que no son tan visibles, pero que de alguna manera sí impactan de manera importante y frenan la deforestación. Estamos hablando de un 55% menos de uso de material en zonas de piedemonte, son zonas, digamos, preservadas. Y por supuesto, pues adicionándolo lo otro, pues ya estamos diciendo que si se implementa estrictamente, pues no vamos a seguir avanzando en esa, digamos, en esa línea de deforestación. ¿Qué más se hace en la corporación? Hoy en día, y yo sé que Mariana conoce un poco más sobre esto, pues existe todo el tema de las áreas protegidas, ¿no? Parques naturales. Sin embargo, pues llegar a crear la figura de un parque natural como tal tiene una serie de requisitos importantes, trámites incluso administrativos, pero también pasa por lo técnico y se deben cumplir una serie de requisitos en términos de biodiversidad, de importancia estratégica. Pero también se crearon unas figuras que son unas figuras que se llaman las reservas de la sociedad civil, que son unos acuerdos voluntarios que hay entre las personas, los propietarios y las corporaciones autónomas regionales, en donde ellos autónomamente hacen estos acuerdos, 5 o 10 años, y se establecen unas metas para que se pare la deforestación en esos predios. Caso tal que conozco, la Laguna del Tinije, que es un referente muy importante, incluso ecoturístico hoy en día en Casanare, y pues hay muchos casos. Entonces así podemos desde lo privado empezar también a proponer a las personas que conserven, no simplemente dejar la conservación en lo público, en parques naturales, en las corporaciones, en el ministerio, sino también desde lo privado empezar a aportar a esa conservación. Pero existen muchas figuras. Hoy en día quisiera resaltar una que me parece que es el futuro de todo. Personalmente, ¿no? Existen otras personas que piensan otras cosas, y son estas estrategias o estos programas de pagos por servicios ambientales. Esas estrategias de pagos por servicios ambientales lo que buscan precisamente es pagarle a la gente por los servicios ecosistémicos que se están generando en sus predios. Entonces, en vez de yo tener 5 o 10 hectáreas o lo que tenga mi predio, y deforestarlas para sembrar cacao, para sembrar lo que sea maderables o cualquier intención mía, pues alguien, en este caso el gobierno, pero también se pueden hacer acuerdos entre privados, paga por ese servicio de acuerdo al costo de oportunidad que tenga ese predio. Entonces, para mí esos programas de pagos por servicios ambientales no son tan nuevos, pero por supuesto falta mucho
mucho espacio para implementarlo, que ya se están implementando en la zona. Por poner un ejemplo, para evitar la deforestación del piedemonte llanero, se crearon unos programas de pagos por servicios ambientales en donde varios lugareños, propietarios o tenencia de buena fe, bueno, o sea, es un tema jurídico, hicieron parte del programa y hoy están haciendo apicultura, entonces pues, sembrando abejas. Entonces pues, se evita que se deforeste y se está creando una economía alrededor de esa apicultura y se está pensando ya en que en un futuro pues, se pueda exportar miel, y la miel hoy en día es un producto muy apetecido en otros países. Y ahí te podría contar varios, pero pues desde las corporaciones, en este caso desde la corporación, nosotros como consejo directivo hacemos seguimiento a esos programas que están encaminados a la protección y a detener la deforestación en la zona. Desconozco cuáles son los programas que tienen en las otras corporaciones, la CDA o por Macarena, pero todos los programas igual tienen que estar alineados al plan de desarrollo, ¿cierto? Entonces, pues, estas son como las herramientas que tenemos. O apuntarle también a otros sistemas, no sé, sistemas silvopastoriles. De acuerdo. Incluso me haces acordar que en el río La Vieja hay un caso exitoso de implementación de sistemas de silvopastoreo. Entonces, aquí ¿qué hicieron? Tomaron unos ganaderos que inicialmente no eran ganaderos, sino eran caficultores, porque es en la zona del Quindío, entonces ellos tenían esta tradición de sembrar café. El café se fue a piso, el precio del café se fue a piso, crisis nacional, y de alguna manera pues lo que ellos hicieron fue tumbar el café y volverse ganaderos. Y entonces volverse ganaderos pues no es malo, es muy bueno también, pero en esa época no existía o no estaba tan latente el problema de la deforestación. Entonces se avanzaba en la frontera agrícola para poder transformar la foresta en pasturas para alimentar el ganado, pero pues no, finalmente no se entendía que esa capa vegetal o esa foresta que mencioné ahorita, pues es quien genera el servicio ambiental del agua, quien genera el servicio ambiental de la sombra, inclusive para esos mismos semovientes que necesitan de la sombra, y ellos ya entendieron que bajo la sombra el ganado tiene una mejor relación de transformación de masa vegetal en masa en músculo. Entonces, de acuerdo a esos estudios, entonces ya, venga, ahora que sí nos sirven los árboles, implementémoslo. Entonces, ese programa es uno de los programas más conocidos aquí en Colombia de pagos por servicios ambientales, y se le dio, digamos, se establecieron unas unidades ecológicas y se les pagaba unos servicios a las personas que estaban en las partes altas para poder mantener y conservar esos servicios ecosistémicos. Me parece interesante de tu intervención que hay una relación entre, digamos, Corporinoquia y población civil, entidades internacionales que promueven y también comparten conocimientos y además trabajan un poco de la mano con la población, y la relación del trabajo pro conservación entre lo público y lo privado, y ustedes como mediadores de que la cosa funcione y que sea productivo. Me parece interesante ver eso porque muchos a veces nos centramos en la idea del problema del Estado no está respondiendo y el Estado no está cumpliendo las leyes y el Estado, y como que sí, todo le recae al Estado de repente, pero entonces también se ignora que hay otras formas en las que la población civil se está movilizando al respecto. La parte de la cooperación internacional es muy funcional. Creo que de pronto eso podría ser interesante visibilizarlo también en otras ocasiones, digamos, de discusión. Sí, sabes una cosa, el problema con las corporaciones es que, digamos, pues todo es un tema también de recursos, ¿no? Y por supuesto están muy estigmatizadas inclusive, pero pues en el caso nuestro, lo desconozco el resto, pues el tema de recursos, pues estamos hablando de 3 departamentos completos. Entonces yo te hablo de un programa divino, utilizo la palabra, que es el de las cocinas ecoeficientes, pero pues beneficia a una población pequeña de Arauca, unos 10 municipios de Arauca, si mal no estoy. El tema de la apicultura está beneficiando a una población veredal que se llama la vereda del Morro, entonces estamos hablando de un número limitado. Por supuesto los recursos también son limitados. Si esto se diera en todo el piedemonte, si existiera realmente una conciencia ambiental desde la parte privada total, desde la parte pública, y se pudieran destinar recursos
en mayor magnitud para este tipo de programas, pues creo que el impacto sería mucho más fuerte. Total, sí, de acuerdo. Y ahora, digamos, también pensando un poco, pues, otras prácticas que de pronto sí que pueden, no sé, contrarrestar cierto tipo de iniciativas, y es esta idea de apoyo a la minería que se está dando en Colombia, pues porque es una de las formas o de economías en el país que de alguna forma está cada vez tomando más injerencia en las regiones en general, diría que también pues claramente en la Orinoquia, pero que de alguna forma hay una especie de debate latente también entre la promoción de la minería y de conservación, y mirar cómo podríamos hacer para que eso no sea tan problemático. Y en este caso entonces adentrándome un poco a la minería y a lo que eso implica, y teniendo en cuenta tu intervención y esto, sería interesante un poco pensar por qué y cómo las prácticas extractivas profundizan específicamente pues la minería, profundizan la pérdida de los bosques en la Orinoquia, ¿no? Y también un poco de la mano con esta idea de pronto jurisdicciones que se traslapan en una defensa por la conservación y otro necesitamos economía que fluya en el desarrollo y toda esta idea de un país que va hacia adelante. Entonces pensar un poco esta idea de por qué eso impacta en la deforestación y cuáles son las contradicciones que hay un poco en la parte jurisdiccional en Colombia, que fomentan por un lado la conservación, pero al mismo tiempo están fomentando la minería, y de pronto no es la minería en sí, como hablábamos también de la agricultura y de la ganadería, no son malas en esencia, sino que también hay unas herramientas y unas formas en las que se trabaja que no son tan adecuadas, y de pronto el seguimiento estatal no es tan claro allí y debilita también un poco. Entonces, no sé, ¿cuál de los dos quiere empezar respecto a minería? Yo ya hablé como muchos. Dale, María. Bueno, pues en minería pasa casi que lo mismo que en las otras actividades, que hay que hacer cambio de uso del suelo normalmente, ¿no? Depende de la minería que se vaya a hacer. Y sí, depende de la minería que se vaya a hacer, porque si es, por ejemplo, minería en las riberas, no hay que hacer tanta deforestación como que si es minería que es de subsuelo y que hay que hacerla en otras zonas. Otra cosa es que hay que decirlo, y es que la región de la Orinoquía tiene una cantidad de minerales impresionante. Precisamente por la riqueza natural. Claro, también, y por todos los procesos geológicos pues que tiene, y que lo que significa que haya formación de minerales, ¿cierto? Entonces hablamos de coltán, de titanio, de arenisca, que es ya para construcción, de oro y de cantidad de minerales. De los principales, el coltán en Bichada. Entonces, pues ya es como todo el cambio del uso del suelo, ¿sí? Y también cuáles son las presiones que nosotros hacemos para que se dé esa minería, porque no es solo hablar de cómo la minería puede influir en la deforestación o cómo se da deforestación a partir de minería, sino también qué es lo que nosotros estamos haciendo para que se siga haciendo esa minería. Y también desde la parte estatal, pues hay diferentes políticas. Entonces, al mismo tiempo que tenemos una política nacional minera, tenemos al mismo tiempo una política para la gestión integral de la biodiversidad y una política para una estrategia integral para el control de la deforestación y la gestión de los bosques. Entonces es como también ver en qué campo nos movemos, ¿cierto? Y cuáles son las oportunidades también desde las regiones para poder tener recursos. Porque no es solo, y repito, porque a mí me parece que muchas veces nuestro discurso desde la parte ambiental a veces es un poco duro con la gente en la región, y yo creo que es demasiado difícil desde la región poder sobrevivir si lo que más te da pues es un pedazo de coltán, que es porque la gente lo estamos pidiendo, porque eso es lo que tienen nuestros productos de tecnología como nuestros celulares. Pues si te compran el pedazo de coltán, o no sé, unos gramos de coltán, mucho mejor a lo que puedes vender un cacao o una mermelada o algo que sea del bosque,
pues naturalmente la comunidad, la población se va a ir hacia lo que está mejor en el mercado. Entonces, es hablar desde la parte ambiental, pero también desde la parte social. ¿Qué estamos haciendo desde las ciudades que está generando esa presión en los ecosistemas? No es en vano que en Bichada se estén dando unas dinámicas nuevas de minería, es porque nosotros desde las ciudades también lo pedimos, porque inclusive ni siquiera es tanto en la región el pedido, sino desde las mismas ciudades. Y desde la minería, por ejemplo, se conoce de los celulares de nosotros, solamente el 1% es minería que ha sido, que se le puede hacer visible, se le puede hacer como todo el seguimiento. Sí, el seguimiento, el control y el proceso. Entonces es como si tu celular, solamente el 1% de la minería de tu celular sabes de dónde viene el resto. Y si en tu país hacen, no sé, hay tantas dinámicas de minería ilegal, artesanal, tradicional y distintas formas de minería que muchas veces no tienen seguimiento, entonces, ¿cómo desde tu celular estás ayudando para que se genere ese impacto en estas regiones? Entonces así es como se conecta minería, deforestación y el consumo nuestro, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente y que me parece muy clave que todos los que veamos este video pues los tengamos como en la mente, o sea, no es que se esté generando los problemas en las regiones porque sí, sino porque también eso es lo que estamos pidiendo. Entonces cuando tú cambias tu celular cada 6 meses, pues ahí está, de dónde viene el oro, el coltán y los distintos minerales con los que se hace el celular, o cada año, en fin, cada cierto tiempo, o cuando se compra una chaqueta con muchos, no sé, tachecitos y cositas que obviamente nos gustan mucho y estamos en una cultura que es de hacia la moda, hacia estar, sí, pero también hacia el consumir. Entonces también, bueno, como esto que yo hago está impactando también mi país, las regiones y que no está aislado, ¿sí? Y cómo está causando esto de deforestación y cómo está generándose una dinámica que daña como toda la dinámica social natural o la dinámica social con la que han venido las comunidades, porque tengo entendido que la comunidad, bueno, en general, en la zona de la Orinoquía, es una cultura más bien ganadera, ¿cierto? No tanto de minería. Entonces ahí digamos que con la minería se empezaría a ver que, obvio, se van cambiando las dinámicas culturales, entonces eso también rompe en lo que son los tejidos sociales de la región. Entonces, bueno, así es como yo veo que se puede ver la pérdida también de los bosques, es principalmente por ese cambio de uso del suelo que se da, ya sea para cualquier diferente actividad, pero también es muy importante tener claro qué es lo que nosotros hacemos para que se den esas dinámicas de deforestación y de minería que finalmente tienen unos efectos y unos impactos muy drásticos en lo natural, ¿sí? En la dinámica de un río, en que el agua, en la contaminación de las aguas, en la contaminación del aire muchas veces, en la contaminación de las especies que hay en el río, en este caso si son peces y dependiendo cómo se hace la minería, ¿sí? Entonces es así como lo veo. Sí, es así como yo un poco ahí meto, yo soy también como de Derecho Internacional y analizamos un poco esta relación entre lo internacional y lo nacional y las políticas de pronto de las que están formadas el derecho internacional, ¿no? Tremendamente neoliberal y todo esto, que tiene sus cosas positivas pero también tiene sus cosas dañinas, y creo que también si hablamos en algún punto de traslapación de jurisdicciones en Colombia respecto a la conservación y al mismo tiempo prominería sin cuidado y sin control, o poco, más bien control limitado, eso también se puede pasar al ambiente internacional y también nos da la conexión un poco a las problemáticas que se están desarrollando, y es que si bien hay unas políticas internacionales que protegen y nos ayudan también esta idea de declaremos esto que sea una reserva natural, también hay unas políticas muy tajantes como los TLCs, y sí que la idea es precisamente dar esta
exportación e importación de productos, porque nosotros claramente no lo hacemos, entonces ahí está estas redes dentro de los distintos países que algunos conocen como el tercer mundo y los del primer mundo, entonces quienes los construyen y dónde está básicamente la producción de eso, a dónde viene, y como nosotros de repente estamos en un entramado de relaciones que pueden ser problemáticas, y además que también deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar un poco la deforestación en un país, ¿no? Claro que sí, hay algo aquí y es que lo ambiental es integral, tenemos que verlo desde una mirada íntegra, sí, sistémica y compleja, ¿sí? Es interdisciplinario y se relaciona todo con todo, cada actividad tiene que ver con lo ambiental, entonces porque finalmente es el mundo en el que vivimos, entonces... Pero, y mira que lo que decías sobre el derecho internacional, de pronto, por supuesto que es así, existen una cantidad de normativas internacionales que se traslapan acá con normativas locales, pero también existen normativas locales que se traslapan con normativas locales, como decía Mariana. Entonces, por decir algo, tenemos un mapa minero en Colombia, y tenemos en la jurisdicción se tiene unas áreas de prioridad en términos de conservación, que son las APICs, que es una obligación de todas las corporaciones presentárselas al ministerio para que hagan un solo gran mapa, una sola gran cartografía, con estas áreas de interés prioritario para la conservación. Pero me voy a un ejemplo muy sencillo, y es cuando tú en un POT, existen POTs que por supuesto tienen que tener el aval de las autoridades ambientales, y las autoridades ambientales pueden presentar cualquier cartografía, cualquier mundo de cartografía a la escala que se requiera, ojalá una escala pequeña de unos 10.000 para que sea más precisa, por lo general se tienen escalas de unos 50, y encuentras que donde la corporación o donde la autoridad ambiental te está diciendo que debes conservar, la administración local te está diciendo que puedes construir. Entonces se están desechando esos conceptos, hay que darle mucho más peso, ya sea jurídico, no sé si se trata de eso, pero un peso un poco más jurídico a esos conceptos ambientales, porque en eso tenemos una desventaja. Digamos, ellos pueden adoptarlo o no, son como unas sugerencias, ¿sí me hago entender? Unas recomendaciones, entonces pues eso hay que darle un poco más de dientes. Y eso hablando de lo local. Ahora que mencionaste también un poco el tema de la minería, entonces pues nuevamente voy yo a segregar un poco la Orinoquía, y es la Orinoquía del Vaupés, pues tiene mucho mayor problemática de minería que lo que tiene Meta, Bichada y Casanare. Prácticamente entre Meta, Bichada y Casanare solamente encontramos minería de coltán en Bichada, que es la frontera con Venezuela. Es la única zona de esa parte de la Orinoquía en donde tenemos minerales preciosos, si se llaman así. Existe otros tipos de minería, sí, como la parte de extracción de materiales de construcción, que es esa minería que vemos extrayendo material de los ríos. Claro, eso también es minería y afecta, por supuesto, todo lo que es la dinámica de la biodiversidad en el río como tal, ¿cierto? Pero lo curioso del caso es que al abordar temas de minería, yo hice la consulta y en la parte del área de permisos, digo, ¿cuántos permisos de minería en temas de materiales preciosos o minerales preciosos se han otorgado? Menos cero. O sea que si lo que mencionábamos, que sé que es cierto, que se está extrayendo, es una parte de la minería ilegal que se está dando en el Bichada. Entonces eso es peor aún, porque cuando tú me preguntabas sobre cuáles son los lineamientos digamos, estatales sobre la minería, pues por supuesto existe un marco jurídico que es el decreto 2041-2014, en donde pues, en los artículos menciona cuáles son las actividades que requieren licencia ambiental, cuáles no requieren licencia ambiental, cuáles las otorga el ANLA, cuáles las otorgan las corporaciones. Y dentro de esas actividades, que son actividades de alto impacto, pues está la minería de cualquier tipo, sea de material de construcción, o de piedras preciosas, o de otros materiales. Entonces,
cuando son unos volúmenes más altos de 600.000 toneladas, si mal no estoy, los licencia el ANLA, y cuando son menos los licencian las corporaciones. Entonces, digamos que en el Casanare y en el Bichada, puntualmente en el Bichada, pues hoy en día existen 0 licencias ambientales. Entonces es una problemática. Pero así existieran, también, que era lo que mencionabas tú, Damaris, ahorita, tenemos una serie de limitaciones en términos de seguimiento y control. Yo he estado en proyectos, yo gestiono proyectos, y nosotros hemos visto que las autoridades ambientales, como el ANLA, no hablemos solo de las corporaciones, sino también el ANLA, que es mucho más robusto, y las corporaciones por supuesto, hacen una visita de control y seguimiento a sus usuarios una vez al año. Entonces, una vez al año realmente pues no vas a obtener absolutamente nada sobre la realidad del proyecto. Y peor aún, la visita es anunciada, ¿no? Entonces es como cuando van visitas a la casa, barran, limpien todo, y esa es la realidad. Entonces no tenemos tampoco, digamos, una, ¿cómo se diría eso? Como una capacidad técnica institucional para hacer seguimiento a los proyectos con licencias ambientales, y por supuesto pues mucho menos a los que no tienen licencia. No sabemos dónde están en medio del bosque. Bueno, la única herramienta que tenemos hoy en día y que sí se está utilizando, y que invito a la gente que vea el video, para que no decir, no, pues estamos hablando solo de lo malo y no podemos hacer nada, es hacer uso sí de la denuncia ambiental, ¿sabes? ¿Cómo se puede bien hacer hecha, uso? bien hecha, o sea, no simplemente porque mi vecino me cae mal, entonces yo voy y le mando a la corporación o le mando el ANLA. No, si yo estoy viendo que tengo una actividad lícita o ilícita que no esté cumpliendo con lineamientos ambientales, yo en vez de estar haciendo lo que por lo general hacemos, de quejarnos con el vecino y ya pensar que solucionamos porque nos quedamos, tenemos que empezar a escribir y hacer unas denuncias escritas en las corporaciones. Ahí sí existe un procedimiento, un decreto, ese número no me lo sé, pero que obliga a que las corporaciones den una respuesta inmediata a esas quejas, ¿no es cierto? Entonces, para mí ha sido una de las herramientas que tiene la población para poder denunciar, por supuesto, pues este tipo de actividades, ojalá ilícitas, ¿no? Y respecto a eso, ¿hay alguna forma pedagogía para que la gente se entere cuál es el procedimiento que deberían hacer, a quiénes deberían contactar particularmente y cómo es el proceso en general para que llegue y se haga algo? O sea, Sí. dentro en región. Sí, tenemos una problemática, o tiene la corporación, yo hago parte del consejo como de supervisión, pero por supuesto pues le hacemos seguimiento y hacemos solicitudes de todo este tipo de cosas. Pues hoy en día todo está en las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces tienes tus cuentas, pero allá tenemos la problemática de que realmente la ubicación de la demografía está en pequeños pueblos y mucha gente en pequeñas fincas o incluso en hatos ganaderos también, o en fundos también tenemos pues gente como muy aislada, ¿no es cierto? Entonces digamos que las herramientas son limitadas porque pues no podemos ir tampoco de casa en casa, pero se está haciendo uso de las redes sociales hoy en día, incluso que no sé si sea lo mejor, tengo que ser sincero, no se ha podido medir el impacto sobre esa divulgación. Además que existen miles de trámites, ¿no? Entonces deberías divulgarle cómo solicitar una concesión de agua, deberías divulgarle cómo solicitar un permiso de aprovechamiento forestal único. Entonces también es demasiada información, que también es una problemática ya de parte nuestra, no es que los ambientales seamos perfectos. También tenemos unos retos, ¿no? ¿Cómo le hacemos llegar cómo transmitimos esa conciencia ambiental que tenemos nosotros como ambientales? Creo yo que nosotros tenemos un amor por la naturaleza y por los servicios ecosistémicos con el cual nacimos, o que se nos fue dando de acuerdo a nuestra crianza, o por cuestiones de lo que sea, pero es algo nuestro. Nuestro gran reto es cómo podemos transmitir esa conciencia, hacer que los otros que no tienen esa conciencia, que no piensan en lo que hablábamos ahorita de andar con el botilito de agua para no tener que utilizar el PET, de buscar botellas de vidrio, ¿cómo haces para que los otros también se unan a esta conciencia y en serio les duela? Porque hoy en día todavía existe el paradigma tradicional social, y eso lo leí hace poco en un libro ahí
de Barahoy 2009, el hombre mencionaba que hoy en día, a pesar de que en 1992 se establecieron los acuerdos y los principios en Río de Janeiro, hoy en día aún la gente del común no tiene conciencia ambiental. Entonces no podemos estar hablando de una conciencia ecológica individual. Todavía después de, ya pasaron ¿cuántos años? 20, 28, 20 y pico de años, 26 años, 26 años. Y aún así seguimos como un grupo de gente que le gusta la naturaleza y otro grupo de gente que está pensando. Entonces no hemos logrado, ese es uno de los grandes retos para nosotros. Y lo respondo en el marco de tu pregunta, ¿sí me entiendes? De cómo se le hace llegar la información a la gente. Cualquier persona que no le interesara, pues ya se le hicimos llegar a través de volantes o lo que fuera, pero pues ya ellos no hicieron caso, ¿sí me entiendes? Entonces, una forma es esto, hacer estas conversaciones, divulgarlas, que la gente conozca. Yo en mis clases, por lo menos, siempre, en mis cátedras, siempre le indico a la gente, a los muchachos, eso, cómo hacerlo, de que se empoderen realmente de ese bien común que tenemos, que es la naturaleza o el ecosistema. Sí. Tengo una duda y decimos que la mayoría en estos dos departamentos que Copernicia abarca, tienen 0 proyectos de minería aprobados. Sí. Entonces, dentro de lo que estábamos hablando, si en caso tal que un ciudadano o una familia quiera acercarse, hay un proyecto o un proceso también de seguridad, porque estamos hablando que igual se habla de minería ilegal, que eso tiene unas transacciones nacionales e internacionales y todo esto. Entonces, también yo creo que no solamente pensar como yo no lo hago porque no tengo conciencia ambiental, sino también el temor de ir y decir, mira, está pasando esto, porque puede que eso afecte mi vida y mi cotidianidad. Y hay un proceso donde ellos tengan como de legalización. Me preguntas como de legalización de alguien que está haciendo la actividad ilegal y que quiera volverse legal. No, más bien de la denuncia, el proceso. O sea, como yo voy a denunciar que se está haciendo algo contra que yo conozca todas las quejas se atienden y no han habido, pues digamos, procesos de que alguien vaya y tome represalias. Sí, pues yo creo que es importante considerarlo teniendo en cuenta que la actividad minera pues es ilegal y que probablemente hay pues un montón de redes no tan amenas que de pronto podrían perjudicar, y creo que también eso podría incidir. Mejor prefiero no denunciar porque aquí puede pasar cualquier cosa, que además es lo que estamos viendo un poco en el país ahorita con la muerte y también, digamos, asesinatos y todo esto a líderes ambientales, lideresas ambientales particularmente. Entonces, no sé, de pronto, para pensarlo además, entre el Corporino. Sí, difícil, contra el miedo no hay nada. Pero pues... Hay dos factores. Uno es que mucha de la gente que está alrededor de las actividades, pues hace parte de esa economía, ¿no es cierto? Son los que llevan insumos o los que les venden en el mercado. Entonces, pues no van a denunciar porque es su economía y su forma de vivir también, no lo saben, dentro de la ilegalidad, ¿cierto? Hablemos de la minería ilegal. Y hay que ser claros, están dentro de la ilegalidad, o sea, no le pongamos aquí otro nombre. Frente a eso sí no hay nada, contra el miedo no hay nada. Lo mismo que pasa con las siembras de hoja de coca, de mata de coca, pues también hay una economía que sirve como cerco y pues nadie va a denunciar eso, donde están ubicados. Y finalmente eso es lo que te da desayuno todos los días, pues en el caso de una región. Entonces, pues si denuncias, ¿qué te van a hacer? Sí, yo creo que dijiste algo muy bueno, contra el miedo. No hay nada. Es complicado. Sí, que tendría que haber, yo creo que una red de, no sé, de confianza y de confidencialidad muy grande, que lograrlo sería difícil. Y mira lo que pasa, tenemos hoy en día, no sé si se dan cuenta, pero hoy en día las campañas que tienen los medios para proteger a la mujer son inmensas. Entonces, siempre, todos los días encuentras en las noticias algún caso contra la mujer y pues ellos lo hacen más es como para socializar las consecuencias de la persona y como para sensibilizar y todo este cuento. Entonces voy a poner un ejemplo. Cuando escuchas que el vecino al lado le está pegando a sus hijos o a su esposa, o a veces la esposa le pega
al Señor también se da, pues la gente se queda callada. Entonces imagínate en temas sociales tan delicados como estar viendo que está maltratando a una persona, uno se queda callado. Hay que también empoderar a la gente para poder hablar. Es verdad. Y también generar como mecanismos que permitan pues que ellos de alguna forma se sientan protegidos. Yo creo que debería generarse el mecanismo. Total, es importante. Muy buena idea. Sí. Generar un mecanismo de confidencialidad que donde se permitan hacer denuncias ambientales sería muy bueno. Porque además, por ejemplo, la tala de árboles también tiene una red de ilegalidad muy fuerte. O sea, no es solamente para generar las actividades normales o de pues, la economía, digamos que legal, sino que tiene unas redes ilegales fuertes de comercio de madera que también pues es difícil denunciar. Y pues si lo decimos acá, ahora imagínate en la región, tú con tu familia, un señor del campo, pues ¿qué más opción tienes? No hay más opción. Sí, hay algo que yo quisiera preguntar, no sé si puedo, pero tú que has estado pues mucho allá cerca y me imagino que te ha tocado estar cerca de los proyectos de fracking, todo eso, y ahorita que hablábamos como de la dificultad institucional de hacer seguimientos y como de la dificultad también de las medidas de implementación como tal en la región. ¿Tú crees que los proyectos de fracking o el proyecto piloto de fracking pueda tener viabilidad en torno a seguimiento? Ya mencionando todo, porque tengo entendido que en la región también están pensando la técnica. Sí, bueno, wow, qué pena, compleja, pero bueno, en cuanto al proyecto los proyectos de fracking, pues resulta que hay un concepto de una comisión de expertos que mencionó, digamos, los riesgos asociados a la actividad. Según lo que yo entiendo, y según lo que pude ver en una exposición de uno de los miembros de esa comisión, ellos lo que aprobaron fue, básicamente, en hidrocarburos hay dos fases, una que es la exploración y otra que es la explotación. Entonces la exploración es como la perforación como tal, y luego de la exploración entonces viene la explotación, que ya es retirar pues el hidrocarburo. Entonces la comisión de expertos sí dio una viabilidad, enmarcó todos los riesgos, pero exclusivamente de la fase de perforación, que realmente no implica las consecuencias ambientales que hemos conocido en los medios. Todos, o la mayoría, entendemos que el fracking tiene un alto consumo de recurso hídrico, porque pues con eso es que se lava la roca, por supuesto con una serie de químicos, entonces tendríamos un alto consumo de químicos y en la salida un alto, digamos, volumen de vertimientos industriales, ¿cierto? Sería uno de los grandes problemas que yo le vería. En temas de sismicidad, pues no me atrevo a opinar nada porque no conozco ningún estudio sobre eso. Pero en ese principio, entonces, como se va avanzando, es que hasta el momento la comisión de expertos, que precisamente la creó el Ministerio de Medio Ambiente con grandes mentes del país, ambientales, pues sí aprobó esa parte de exploración, perforen y hasta ahí vamos, pero no ha aprobado la fase de producción, que es en la cual se inyecta agua a alta presión para lavar la roca y poder extraer el hidrocarburo. Pues el tema del fracking, más allá de ser un problema de la Orinoquía, es un problema nacional, pero por supuesto afecta en gran medida a la Orinoquía, porque pues la Orinoquía tiene un desarrollo alrededor de los hidrocarburos muy importante. Yo llegué al Casanare en el 2003 y Casanare pues realmente era un tema de un pueblo muy pequeño. Casanare era un tema de una situación de unas 30, 40, mentiras, perdón, unas 20 cuadras, 15 cuadras, a raíz de la llegada del petróleo, y tampoco vamos entonces por eso a hablar que todo está mal. Sí existen muchas falencias, muchos impactos que generan, por supuesto, la actividad petrolera y unos impactos sociales importantísimos. Y hay gente que está en contra 100%. Incluso hoy en día hay un movimiento en Yopal, Casanare, que está a favor del petróleo. Entonces, ¿sí me entiendes? Es un tema curioso, pero pues también es válido, ¿no? Pero el tema del fracking, entonces lo que les estaba mencionando es que del 2003 al 2018 pues, el desarrollo urbanístico de la ciudad de Casanare por lo menos ha sido
impresionante, impresionante. Hoy en día es una ciudad que cuenta con 3 centros comerciales, con grandes cadenas hoteleras. Entonces, eso es lo bueno y lo malo, ¿sí me entiendes? También. El fracking, como es una discusión nacional, pues tendría que hacerse la segunda fase de la comisión de expertos para que definan si le dan la viabilidad o no. Imagínate tú, es una pregunta supremamente incómoda, imagínate tú y el ministro de Medio Ambiente, que fue exdirector del IDEA, pues está viéndose como que él no está a favor, pero aprobó, así sea a regañadientes, porque es un tema del gobierno central. Y puedo estar seguro que el ministro que nos dictó clase en algún momento en la especialización, pues no está muy convencido, ¿sí me hago entender? Entonces son fuerzas políticas supremamente, y con un gran ministro de Medio Ambiente que tenemos que, desde hace mucho rato no teníamos un ministro técnico, conocedor del tema técnico, y aún así ha tenido que bueno, creemos la comisión de expertos no dijo que no, pero tampoco dijo que sí al final. Entonces seguimos en eso. En caso que se aprobara el fracking, pues bueno, tendríamos que ver los resultados del proyecto piloto, porque de alguna manera sí me parece importante y esto debo rescatarlo. Siempre se habla de estudios afuera, siempre se habla de estudios en Estados Unidos, estudios en Europa, pero pues realmente aquí que ya se va a hacer, no depende de nosotros en esta mesa, la exploración, pues se van a obtener unos resultados propios de eso, y sobre esos resultados tendríamos que hablar, ¿no es cierto? Entonces la gente dice, bueno, pero es un tema ya conceptual, entonces ya están permitiendo el fracking. No, tomémoslo también como ya se aprobó, ya no podemos hacer nada. Hasta la comisión de expertos se fue por delante. Entonces ellos lo único que pusieron fue una carta de riesgos y pare de contar. Se va a dar, pues esperemos los resultados de esa parte de exploración, aún no la explotación, y sobre eso se abre nuevamente el debate y tiene ya un componente técnico bien importante. Podemos decir, sí, todo lo que se hablaba de la sismicidad y otros problemas en Estados Unidos se puede replicar acá, o no. Entonces yo pensaría que a la luz de los eventos tendríamos que esperar los resultados. Quisiera ahí como pensar un poco, ya que estamos dentro del proceso de deforestación y el impacto que eso podría tener es un poco en uno de los debates que había en el CIDE, particularmente sobre política ambiental, y que sale a flora la idea, el asunto del fracking es como que independientemente de cómo se fracture la piedra y se extraiga el material, la preocupación central, asumiendo que haya un control riguroso, sí, donde se dé cuenta de que efectivamente está funcionando ecológicamente, ¿sí? El proceso, es también esta idea de, igual, independientemente de eso, para el fracking se necesita amplio territorio. Entonces eso claramente nos va a afectar un montón en términos de deforestación, porque necesitan terreno para poder extraer y poner como las bombas y sacar, digamos, poder hacer esta fractura de la piedra y extraer. En ese sentido creo que en la deforestación sí habría un impacto, digamos, ya diciente, porque entiendo esto de, no, sí, estudios en Estados Unidos, tenemos uno cercano que es América Latina, el único país que ha aplicado eso es Argentina, el fracking, y ha sido problemático en términos de salud pública y problemático también en términos de deforestación, en la medida en que llegaron a zonas rurales. Entonces yo creo que vale la pena pensar un poco esta idea de ampliación, digamos, de la frontera también en términos de minería, y cómo eso impacta en la tumba de bosque, porque se necesita extraer eso y para eso es necesario entonces tomar otras medidas, digamos, ¿sí? Porque entiendo que la preocupación se está centrando en cómo se saca, qué cosas, qué químicos vamos a usar, qué tan tóxicos son, pero creo que otra de las preocupaciones que deben entrar ahí efectivamente es esa ampliación y esa captación del territorio para solo ese fin, sí, ¿no? Creo que eso es fundamental, digamos, pensarlo, y en ese debate fue un poco candente, digamos, en el CIDE, porque muchos, y yo era una de ellas, como no, es que químicos tóxicos van a dañar y va a salir, va a empezar, o sea, con la fractura de la tierra sale el metano, daña los acuíferos, etc.
y un Alejandro particularmente, que es uno de los chicos del CIDE y geólogo, también decía, mira, en realidad hay procesos ecológicos donde podemos asegurar que la fractura se haga de manera correcta. El problema no es ese, el problema está en que vamos a tener que tumbar bosque y eso qué va a hacer, entonces cambio climático, no vamos a tener en un futuro pues la posibilidad de digamos tener esa biodiversidad que ahora tenemos y asegurar el consumo de agua para la población y bueno, una serie de cosas que se desencadenan para el futuro de Colombia que creo que sería bueno pensarlas alrededor de esta idea del fracking y teniendo en cuenta pues también que la deforestación va a ser o sea, si ya incrementamos, pues imaginemos cómo vamos a tener otro de los tema, exacto, esa problemática está ahí como vigente, latente ahí, pero bueno muchachos, muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros, en verdad estos aprendizajes son fundamentales y lo que tú dices es importante visibilizar, en este caso pues desde la región Orinoquia ciertas cosas positivas como iniciativas, pero también las problemáticas, entenderlas de forma tal que logremos como llegar a la población y concientizarnos entre todos y así poder hacer cosas como generar mecanismos medioambientales que ayuden a proteger a las personas medioambientales y mecanismos para proteger personas que quieran hacer denuncias, exacto. Agradezco mucho sus contribuciones, he aprendido un montón y espero que las personas que ven el programa y que estuvieron hoy con nosotros también hayan interiorizado y hayan un poco entrado en nuestros debates y esperamos que este programa efectivamente sirva para la visibilización y el trabajo en conjunto para la conservación de nuestro medio ambiente en Colombia y particularmente en la región Orinoquia. Gracias. Gracias a ti. Hay mucho por hacer, pero hacer. en eso estamos. Te agradezco mucho, Mariana. Gracias. Sí, bueno, gracias Andrés, muchas gracias Damaris, muchas gracias al Centro de Estudios de la Orinoquía y gracias a ustedes también por verlo, porque sí, hay que visibilizarse, pues hay que visibilizar el tema y hay que generar también el cambio que queremos.